de los pacientes, siendo los más frecuentes los hamartomas astrocíticos retinianos, que tienen una incidencia que oscila de entre 30 a 50% de los casos. Y por lo general, aquí la lesión típica va a tener aspecto de palomita de maíz, pero se menciona que son más frecuentes las formas planas, semitransparentes, que están localizados en retina media y en el polo posterior. Estos van a ser múltiples, no suelen alterar la visión y se considera como un criterio mayor si es que se presenta dos o más lesiones. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, aquí la principal anormalidad que se ha visto es la presencia de células germinales displásicas. Y entre las lesiones típicas del sistema nervioso central van a consistir en nódulos ependimarios, túberes y líneas de migración radial en la sustancia blanca. Y respecto a las características de las lesiones típicas, van a ser los túberos corticales, los nódulos subependimarios, el astrocitoma subependimario gigantes o el SEGA, y los quistes aracnoideos. En cuanto a los túbulos corticales, estos son displasias del córtex cerebral que se menciona que suelen mantenerse estables a lo largo de la vida del paciente. Estos pueden ser tanto únicos o pueden ser múltiples y habitualmente se suelen aparecer en los lóbulos frontales. Se ha visto también que en un 25% de casos también afecta el cerebelo. En cuanto a los nódulos subependimarios, estos característicamente van a bombar en la pared de los ventrículos laterales. Pueden ser nódulos individualizados o también se pueden agrupar y formar conglomerados. Estos van a ser bilaterales y suelen agruparse en la región del surco caudotalámico cerca del agujero de Monro. Se ha visto también que un 10-20% de casos van a crecer y van a transformarse en SEGA. Siguiente, por favor. Bien, se ha visto también que un 70-90% de pacientes afectados por esclerosis tuberosa van a padecer epilepsia. Esta epilepsia suele ser difícil de tratamiento y es frecuentemente refractaria. De hecho, en la mayoría de los casos, esta crisis puede empezar en el primer año de vida, así como en forma de espasmos infantiles, que serían las ipsarriptias de West. Y estas crisis suelen ser frecuentemente focales, pero también se pueden ser generalizadas, atónicas, mioclónicas, o pueden ser espasmos epilépticos. Estas crisis pueden aparecer también a cualquier edad. Y por otro lado, mencionar que los espasmos infantiles, las descargas epileptiformes en el lóbulo temporal y si hay un inicio precoz de las crisis, están muy relacionadas con la presencia del trastorno del espectro autista. También pueden padecer con otros trastornos psiquiátricos, tales como depresión, trastornos de comportamiento, incluso autoagresión, y también puede tener trastornos del sueño. Siguiente, por favor. En cuanto a manifestaciones cardíacas, de este es el raptomioma cardíaco, se va a presentar 50-70% de casos. Es un tumor benigno que rara vez se va a observar en pacientes que no estén vinculados con esclerosis tuberosa. Su localización habitual va a ser en ventrículos y pueden provocar arritmias cardíacas, incluyendo las arritmias atriales, ventriculares, incluso insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Bueno, aquí vemos lesiones pulmonares como otras lesiones. Entre estas están las linfangioliomatosis o sus siglas LAM, que va a ser la complicación pulmonar más frecuente que se puede presentar en la adolescencia. Suele manifestarse con disnea y tos, aunque también puede producir disnea, hemoptisis, cor pulmonar, dolor torácico, neumotórax o criotórax. Y entre otras lesiones estaría la hiperplasia neumocitaria micronodular multifocal y el tumor de células claras. Otras manifestaciones, hay afectación también al sistema endocrino, como angiomiolipomas, los amartomas en pituitaria, páncreas, gónadas y tiroides. También como manifestaciones gastrointestinales tenemos que estas van a ser raras y se han descrito aquí angiomiolipomas hepáticos, un 10-25% de pacientes,
aneurismas, también lesiones óseas, que se van a observar lesiones quísticas en falanges, en metacarpo y metatarso, lesiones ateroscleróticas en columna, en pelvis y en cráneo. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, aquí van a existir varios criterios diagnósticos para esclerosis tuberosa. Los que rigen actualmente van a ser del Grupo Internacional de Esclerosis Tuberosa, como podemos ver en la tabla derecha, que puede ser tanto genéticos como clínicos. Aquí tomar mucho en énfasis, para hacer un diagnóstico definitivo se van a considerar dos criterios mayores o uno mayor con mayor o igual a dos menores. Y se menciona que es un diagnóstico posible con un criterio mayor o mayor o igual a dos menores. Siguiente, por favor. Bien, para la evaluación en pacientes con sospecha de esclerosis tuberosa, se recomienda ecocardiografía en niños menores de 5 años como parte del diagnóstico, electrocardiograma como una investigación de referencia para excluir defectos de conducción cardíaca y arritmias, la ecografía renal en el momento del diagnóstico para la detección de enfermedad renal poliquística, que está asociada con lesiones de genes contiguos de genes TCS2 y PKD2. El seguimiento ecográfico renal se hace a los 5, 8, 12, 16 años, según corresponda. Electroencefalograma para evaluar las convulsiones. Resonancia magnética craneal a la edad de 2 años o más, si aún no se ha realizado como parte del estudio diagnóstico, y también genotipo. Siguiente, por favor. Y para el tratamiento, aquí se usa el tratamiento con inhibidores de la vía de mTOR. Y esto es porque las células patológicas en pacientes con esclerosis tuberosa tienen una activación patológica de esta vía. Entonces, los inhibidores mTOR como sirolimus y everolimus van a tener un efecto poderoso como antiproliferativos e inmunosupresores, por lo que esto se está utilizando como tratamiento de algunas anomalías que están asociadas a esta esclerosis tuberosa. Se ha visto que la utilidad de estos fármacos modificadores ya está reconocida para el tratamiento de astrocitomas subependimarios gigantes, SEGA, y de los angiomelipomas renales. Y también parece que pueden ser útiles en el manejo de otras manifestaciones de la enfermedad, porque se ha visto haciendo experimentos en modelos de ratones que mejoran la mielinización, la arquitectura citopatológica y también restablece la función sináptica, por lo que se cree que ayuda a prevenir la epilepsia, el trastorno del espectro autista, el déficit en el aprendizaje de epilepsia, la linfangioliomatosis, los angiofibromas o raptomiomas cardíacos sintomáticos. Pero se menciona que se requieren más estudios para poder generalizar su uso clínico en estas indicaciones. Además, también tener en cuenta que puede producir inmunosupresión y, por tanto, mayor riesgo de infecciones. Entonces, es necesario que se pueda seguir con un correcto calendario vacunal, el cual incluye la vacunación anual contra la gripe. En el caso de que se tenga que administrar una vacuna de virus atenuados, aquí va a ser recomendable la interrupción del tratamiento con inhibidor de mTOR por 2 semanas antes de realizar la vacunación, que podrá reanudarse 2 semanas después. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del síndrome de Sturge-Weber. Este es un trastorno vascular congénito que en su forma típica y completa se va a caracterizar por un angioma cutáneo, que es lo que nosotros conocemos como la mácula en vino de Oporto, como vemos en la imagen, que generalmente se va a localizar en lo que es el territorio del trigémino, asociado a malformaciones venosas y capilares en el cerebro y en el ojo, aunque también pueden observarse alteraciones en otras localizaciones, como la cavidad oral o la vía respiratoria. Es un trastorno esporádico e infrecuente que afecta por igual a ambos sexos y a todas las razas, de carácter no hereditario. Aunque la mayoría de veces el angioma facial es evidente desde el nacimiento, puede estar ausente en algunos casos y las convulsiones son la manifestación neurológica más común y generalmente se presentan en los primeros meses de vida. En cuanto a la incidencia, pues se dice que aproximadamente es uno en 20.000 a 50.000 recién nacidos vivos y no va a haber diferencia en cuanto a lo que es la raza ni el sexo. Siguiente, por favor. En cuanto a la etiología, recientes estudios genéticos descubrieron una mutación en el mosaico somático en el GNAQ que codifica la proteína, el gen G alfa Q, que es una subunidad alfa de proteína G heterotrimérica,
Y aquí las proteínas G son una familia de trifosfatasas de guanosina unidas a una membrana de GTPasa que transmite la señalización de los receptores acoplados a la proteína G transmembrana. Estas son importantes para la función de varios factores de crecimiento, péptidos vasoactivos y neurotransmisores. Esto va a generar una mutación que en general va a afectar a la GTPasa y va a mantener un estado activo de GTP, dando como resultado una hiperactivación de las vías posteriores que incluyen al RAS, al RAF, al MEC y al ERK. Siguiente, por favor. En la fisiopatología hay muchos estudios histológicos que han reportado un aumento en el número de vasos leptomeningios, además de atrofia y calcificaciones en la corteza. Sin embargo, los números de vasos corticales disminuyen a medida que la atrofia cerebral se desarrolla con gliosis y pérdidas neuronales, alterando así la perfusión cerebral y genera una lesión próxima. La atrofia cortical progresiva y la calcificación son cambios morfológicos que resultan en isquemia cerebral y esta puede provocar convulsiones y van a resultar al final en una isquemia cerebral. Estudios también aluden que el flujo sanguíneo en pacientes con síndrome de Sturge-Weber han demostrado que durante una convulsión dicho flujo va a disminuir e incluso a llegar a niveles isquémicos y el desajuste entre la oferta y la demanda de flujo sanguíneo cerebral en la corteza puede aumentar la gravedad de dicha epilepsia. La relación entre isquemia y convulsiones es como un círculo vicioso. Siguiente, por favor. Hay una clasificación que es la escala de Roach. La de tipo 1 es, por ejemplo, un angioma facial y las leptomeningias están presentes y puede tener un glaucoma, que es el síndrome de Sturge-Weber más clásico. Luego tenemos el de tipo número 2, que solo es un angioma facial, el sistema nervioso no se va a ver afectado y puede haber glaucoma. El tipo número 3, que es un angioma leptomeninge aislado y usualmente no hay glaucoma. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver las manifestaciones clínicas, comenzando por la piel, las afectaciones faciales, que es la mácula en vino de Oporto o angiomatosis facial, que es el tipo más común y de malformación vascular. Generalmente se encuentra ubicado en el territorio de la primera y segunda rama del nervio trigémino. Y en el recién nacido la lesión es plana, de color rosa y con la edad suele oscurecerse hasta alcanzar un color rojo intenso. En algunos casos se ha encontrado que las lesiones cutáneas pueden afectar a ambos lados del rostro. Ya a nivel ocular, presentan defectos del campo visual, por lo general una hemianopsia homónima debido a la presencia de angiomas afectando ambos lóbulos occipitales o las vías ópticas. El glaucoma suele ser congénito, pero también puede desarrollarse en adultos y es causado por malformaciones de la cámara anterior, aumentando así la presión de las venas epiesclerales y ya hay cambios en la hemodinámica ocular. Siguiente, por favor. A nivel neurológico, tenemos la angiomatosis leptomeningia, que ocurre entre un 10 a un 20% de los casos de la presencia de un angioma facial típico. Generalmente es ipsilateral, aunque también se han encontrado reportes de afección bilateral. Hay exceso de vascularización venosa. Esto produce una alteración en el drenaje venoso central y nos va a conllevar una estasis venosa e hipoperfusión. Y así va a producir una atrofia cerebral y finalmente las calcificaciones. Después tenemos a la epilepsia, que es la aparición neurológica más destacable y a menudo suele ser el primer síntoma, desarrollándose en un 70-80% en estos pacientes, y puede aparecer en cualquier edad, aunque por lo general comienza en la infancia temprana. Los pacientes también pueden desarrollar eventos similares a ictus, a los que vamos a llamar stroke-like, donde padecen déficits neurológicos transitorios que pueden llegar a persistir por semanas. También los niños pueden, sobre todo durante los primeros meses del nacimiento, pueden llegar a tener un retraso en el desarrollo y los problemas con habilidades sociales y en el comportamiento también son comunes, incluyendo una mayor prevalencia en los trastornos del espectro autista y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Siguiente, por favor. Bueno, he aquí el diagnóstico. Vamos a hacerlo en cualquier individuo que podamos ver alguna mácula en vino de Oporto y se basa en la demostración de ese angioma facial y la angiomatosis leptomeningia. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, existen pacientes con diferentes tipos de síndrome de Sturge-Weber que pueden no presentar dichas lesiones faciales y vamos a tener que utilizar otra herramienta diagnóstica, como son los rayos X, que va a poder evidenciar las calcificaciones clásicas en los niños mayores y las angiografías que permiten observar la ausencia de venas corticales superficiales. Actualmente la técnica de elección es la resonancia magnética de contraste, que es capaz de demostrar la presencia de angiomatosis leptomeningia
y en el grado de compromiso de las estructuras del cerebro. Si no está disponible dicha resonancia, podemos utilizar una tomografía craneal computarizada y esta va también de igual manera a poder identificar calcificaciones cerebrales y proporcionar alguna información anatómica. También nos podemos ayudar de un electroencefalograma. Es una prueba simple, económica y ambulatoria y no invasiva que va a evaluar las anomalías epileptiformes y la disfunción cerebral. Siguiente, por favor. Ya por último tenemos el tratamiento y aquí tenemos que recalcar que no existe un tratamiento específico para el síndrome de Sturge-Weber. Lo que realmente vamos a tratar son las manifestaciones tanto cutáneas, oculares y neurológicas, incluso endocrinas, que puede llegar a presentar el niño. En cuanto a la mácula en vino de Oporto, se trata con terapias láser, que comienza en la infancia, cuando la marca de nacimiento es plana y rosada. Así va a responder mucho mejor. Este tratamiento con láser puede disminuir la progresión tardía de dicha marca de nacimiento. Es bien conocido que el glaucoma es una amenaza para la visión, ya que puede causar una lesión isquémica en el nervio óptico. El aumento de la presión intraocular la podemos tratar con lo que es timolol y latanoprost. ¿Es de vital importancia el manejo de la epilepsia? Claro que sí, puesto que hay que darle un tratamiento para evitar este desarrollo psicomotriz en los pacientitos. Aunque se observan convulsiones generalizadas, la mayoría de estas van a ser focales o sin alteración de la conciencia. Entonces, lo más utilizado aquí es la carbamazepina, la oscarbazepina, levetiracetam y fenobarbital. También algunos niños van a presentar algunas cefaleas, normalmente van a ser de tipo migrañoso y estas pueden comenzar a una edad temprana y empeorar con el tiempo. Los anticonvulsivantes pueden prevenir estos episodios de migrañas, ya que algunos casos se asocian a convulsiones. Los triptanes se han utilizado de manera segura y son muy útiles para determinados pacientes. Y por último, y no menos importante, tenemos el apoyo psicosocial, que juega un papel importante en los pacientes y sus familias, dado que las consecuencias clínicas pueden llegar a ser, en algunos casos, catastróficas. Así que una buena educación y adecuada orientación puede ser el mejor aliado para cualquier tratamiento. Siguiente, por favor. Pasando a la enfermedad de von Hippel-Lindau, esta es una enfermedad hereditaria caracterizada por el crecimiento anormal de tumores y quistes benignos y cancerosos en muchas partes del cuerpo. Los tipos de tumores asociados con la enfermedad están el hemangioblastoma, los quistes en los riñones y carcinoma de células renales de células claras. También tumores neuroendocrinos pancreáticos, feocromocitomas y también tumores del saco endolinfático, que es un tipo de tumor del oído interno. Esta enfermedad es causada por una mutación en el gen VHL y se hereda de manera autosómica dominante. Y se calcula además que aproximadamente uno de cada 30.000 personas tiene VHL. En cuanto a los síntomas, estos van a variar mucho entre las personas afectadas y van a depender del tamaño y la ubicación de los tumores. Por ejemplo, los hemangioblastomas que se desarrollan en el cerebro y en la médula espinal pueden causar dolores de cabeza, vómitos, debilidad y ataxia. Los feocromocitomas también a menudo no causan síntomas, pero en algunos casos pueden producir un exceso de hormonas que causan que la presión arterial sea demasiado alta. En más o menos el 10% de las personas con enfermedad pueden desarrollar tumores del saco endolinfático, que son tumores no cancerosos en el oído interno. Estos tumores pueden causar pérdida de audición en uno o ambos oídos, así como tinnitus y problemas de equilibrio. También las personas con esta enfermedad corren un riesgo mayor de lo normal de tener ciertos tipos de cáncer, especialmente cáncer de riñón. El carcinoma de células renales se produce en más o menos el 70% de los individuos con la enfermedad a los 60 años de edad y es la principal causa de muerte. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este se puede hacer por oftalmoscopía directa, formación de imágenes del sistema nervioso central, típicamente resonancia magnética, y a veces estudios genéticos moleculares. Esta enfermedad se diagnostica cuando existe uno de los siguientes criterios que tenemos en la tabla, ¿no? Antecedentes familiares de la enfermedad y presencia de uno o más tumores, dos o más tumores característicos de la VHL en pacientes sin antecedentes familiares conocidos de enfermedad. Si las características clínicas no son concluyentes, el diagnóstico también puede establecerse mediante el uso de pruebas genéticas moleculares para identificar una mutación genética en el gen.
Y si una mutación específica en el gen es identificada en un paciente, debe indicarse pruebas genéticas para determinar si los miembros de la familia presentan un riesgo elevado de tener esta mutación. En cuanto al tratamiento, por tratarse de procesos neoplásicos, el tratamiento debe ser quirúrgico y supone la implicación de distintas especialidades para cada proceso. Cuando más temprano sea el diagnóstico, menor será el tamaño del tumor y la resección quirúrgica podrá ser más radical y supondrá un menor riesgo de complicaciones. Siguiente, por favor. Pasando al síndrome de Nevo lineal, este es un síndrome congénito neurocutáneo que ocurre en el 0.3% de los neonatos y no tiene predilección de sexo. Usualmente es esporádico, pero se han reportado casos familiares y se caracteriza por lesiones en la línea media facial y alteraciones en múltiples sistemas. Siguiente. En cuanto al cuadro clínico, las lesiones usualmente se presentan al nacimiento y en el examen físico se reconocen como placas de color amarillo naranja o bronceado, con un patrón lineal o blascoide o de ambos tipos, que cursan con alopecia cuando se localizan en el cuero cabelludo. Con el tiempo adquieren una apariencia verrugosa, especialmente en la pubertad, y frecuentemente no cruzan la línea media. Las lesiones más pequeñas son comunes en la cara, el cuero cabelludo y el cuello, y con mayor frecuencia se acompañan de compromiso del sistema nervioso central. Las más grandes pueden afectar cualquier parte del cuerpo, y las limitadas al tronco y a las extremidades tienden a no acompañarse de compromiso del sistema nervioso central. Está asociado con alteraciones en múltiples sistemas, por ejemplo, esqueléticas, como el raquitismo hipofosfatémico resistente a la vitamina D, o defectos craneofaciales, también manifestaciones oculares, como coloboma, opacidad corneal, cardiovasculares, como coartación de la aorta, defectos del tabique interventricular, tetralogía de Fallot, urogenitales, como el tumor de Wills, riñón en herradura, riñón quístico, y neurológicas, como el retardo mental, hemimegalencefalia, lisencefalia o agiria cortical, microgiria o paquigia, entre otras, ¿no? Es importante mencionar que el 66% de los pacientes con síndrome de Nevo vasolinal tiene alteraciones neurológicas y que se presenta epilepsia en el 75% de los casos. Cuando se acompaña de convulsiones, es típico que comiencen al final del primer año de vida y pueden ser de diferentes tipos. Y además que el retardo mental afecta aproximadamente al 60% de los pacientes y es más frecuente en aquellos con hemimegalencefalia. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, la resección del nevo sebáceo es controversial, dado su bajo potencial maligno. Puede considerarse por razones cosméticas o psicosociales y no como profilaxis contra el cáncer. Existen varios métodos de tratamiento como la terapia fotodinámica, la dermabrasión, la terapia con láser y la crioterapia. Sin embargo, el único método que garantiza la escisión total y seguridad oncológica es la resección quirúrgica. En cuanto al pronóstico, a partir de los nevos sebáceos pueden surgir tumores de origen epidérmico y de los anexos en el 25% de los casos, los cuales en su mayoría son benignos. En cuanto a los que están localizados en el cuero cabelludo, tienden a evolucionar más frecuente hacia neoplasias malignas. El más común de estos es el carcinoma vasocelular, aunque se presentan de manera muy esporádica y según lo reportado con una frecuencia de 2.5%. Las neoplasias malignas incluyen, aparte del carcinoma vasocelular, el carcinoma apocrino y el carcinoma escamocelular. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con lo que es el síndrome de Paz. Este es un acrónimo para una complicación más frecuente asociada a los extensos hemangiomas cutáneos, que en mayor grado se afecta al rostro. Este es un síndrome neurocutáneo a sospechar cuando se observa extensos hemangiomas cutáneos, como ya le dije. El hemangioma infantil es el tumor benigno más frecuente en la población pediátrica
y la característica más notable es el síndrome de Paz. En lo que es epidemiología, se observa un de 2 al 3% en los casos de hemangioma infantil y se considera uno de los trastornos vasculares neurocutáneos más frecuentes de la infancia. Cuando este se desarrolla en la cara y es segmentario o grande, la probabilidad de que se asocie con el síndrome de Paz es del 20 al 31% y la mayoría de casos son en mujeres, relativamente de 9 a 1. La mayoría de los casos aparecen en recién nacidos a término, con normopeso y en hijos únicos. Se presenta en un ratio de niña a niño de 8 a 9. Lo que es la etiología, se sugiere que es un posible defecto ligado al cromosoma X, aunque su etiología es aún desconocida. Siguiente, por favor. Como les dije, es un acrónimo en el cual vamos a poder guiarnos en lo que es PAS. El AP vendría a ser anomalías cerebrales en la fosa posterior. La H son los hemangiomas de más de 5 centímetros segmentarios y perioficiarios. La A son malformaciones arteriales. La C es la coartación de la aorta y defectos cardíacos. Y la E, anomalías oculares con microoftalmia y hipoplasia del nervio óptico. Para el diagnóstico de este síndrome era de sospecha ante los signos y síntomas ya relatados, asumiendo que solo es un pequeño porcentaje de los pacientes presentes la totalidad o las alteraciones más sugerentes. En esta tabla podemos ver que tenemos tanto en el órgano vascular, que tiene criterios mayores y menores. En lo que son mayores está la displasia de grandes arterias vertebrales, la estenosis arterial u oclusión o sin colaterales moya-moya, ausencia moderada o grave de hipoplasia de las grandes arterias cerebrales, origen o curso aberrante de las grandes arterias cerebrales, arteria trigeminal persistente, aneurisma sacular de cualquier arteria cerebral. Y como criterios menores está la arteria embrionaria persistente, distinta a la arteria trigeminal. En lo que son la estructura cerebral, se presenta como criterio mayor la anomalía de la fosa posterior, que es el complejo de Dandy-Walker, o hipoplasia, displasia unilateral o bilateral cerebrosa. Y en criterios menores, las lesiones extraxilares reforzadas por una resonancia magnética. Este va a ser con hallazgos compatibles con hemangiomas intracraneales. En lo que es cardiovascular, están las anomalías de arco aórtico y en criterios menores está el defecto septal ventricular y arco aórtico derecho o doble. En oculares están las anomalías del segmento posterior, que está la vasculatura fetal persistente, anomalías vasculares de la retina y hipoplasia del nervio óptico. Y en criterios menores están las anomalías del segmento anterior, la esclerocórnea, la catarata y la microoftalmia. En otras alteraciones podemos ver que en criterios mayores está el defecto external y en menores está el hipopituitarismo en esta persona. Para el estudio de la extensión de se va a hacer mediante una ecografía o una tomografía computarizada o también una resonancia magnética para poder detectar las posibles complicaciones mencionadas en párrafos anteriores y prenatalmente una resonancia magnética. Si se sospecha de una posible malignidad de los hemangiomas, debe realizarse una biopsia cutánea y un estudio anatomopatológico. Siguiente, por favor. Como ya les dije anteriormente, las manifestaciones cutáneas, como la principal es la presencia del extenso hemangioma en el tronco y en brazos asociados a la hipoplasia severa de la vía óptica, mayor a un lado izquierdo, además de la displasia cerebelosa y la malformación en el desarrollo cortical, revelado en el estudio de la extensión por resonancia magnética, por lo que cumple criterios posible síndrome de Paz. En el tratamiento, los objetivos del tratamiento deben ir encaminados a conseguir la disminución y la prevención de la desfiguración de las lesiones cutáneas y minimizar la angustia social tanto del paciente como la de su familia. Así también ofrecer cuidado a las úlceras y posibles complicaciones posteriores. En la actualidad se destaca el uso de los beta-bloqueantes tipo propranolol para los hemangiomas infantiles, desplazando a fármacos antes vigentes como la vincristina o los corticoides sistémicos como la dexametasona y la prednisola y otros. También como el interferón alfa hasta en segundo lugar de uso. La principal diferencia en cuanto a este tratamiento es respecto al resto de los hemangiomas. Radica que antes de instalar el tratamiento es fundamental realizar un diagnóstico de
obtención mediante pruebas de imagen que descarten la existencia de malformaciones en los grandes vasos, en el callado aórtico, en cervicales y cerebrales, ya que el uso de betabloqueantes está en circunstancias que podrían aumentar la probabilidad de un episodio isquémico cerebral al disminuir el flujo en una red vascular arterial no normofuncionante. Siguiente, por favor. Ahora seguimos con la incontinencia pigmenti. Este también llamado síndrome de Bloch-Sulberger. Se trata de un infrecuente y hereditario problema ligado al cromosoma XQ28, que con una frecuencia de 1 en 50.000 pacientes recién nacidos. Al tratarse de una enfermedad mortal para el sexo masculino, se debe sospechar en madres con abortos de repetición de fetos varones, como aparece en el antecedente maternos de algunos de los casos. El gen mutado responsable de esta enfermedad es el IKBKG, previamente conocido como el NEMO, localizado, como ya les dije anteriormente, en el X28, y este gen codifica una proteína que activa el factor nuclear kappa B, el cual se encarga de regular la respuesta inmune de la cascada inflamatoria y los mecanismos de apoptosis celular. Siguiente, por favor. Para su clasificación, se vio que en el año 1993, Landi y Donati propusieron por primera vez una serie de criterios clínicos para este diagnóstico y que más tarde Minnick los actualizó, incluyendo el estudio genético. En este podemos ver que van a existir criterios mayores, menores y condiciones para confirmar el diagnóstico. Como vemos, en lo que son criterios mayores, están los cambios típicos en la piel, que se van a distribuir en las líneas de Blaschko. En etapa 1, vesículo-bulbosas, etapa 2, verrugosas, etapa 3, hipopigmentadas y etapa 4, el atrofica o hipopigmentado. En los criterios menores están las anomalías del sistema nervioso central o neurológico, como las convulsiones, las parálisis espásticas, los retrasos psicomotores, retraso mental, la atrofia cerebral o cebelar, la microcefalia, la hipoplasia con cuerpo calloso, las alteraciones en ganglios de base, y la necrosis hemorrágica difusa y la encefalomielitis. En lo que son anomalías oculares están los defectos de la visión, la retinopatía, el desprendimiento de la retina, las alteraciones vasculares en retina, anormalidades pigmentarias hiper y hipopigmentado, la atrofia óptica, la hipoplasia foveal, la fibroplasia retrolental, las cataratas, la microftalmia, estrabismo, nistagmo. En lo que son anomalías dentales está el retardo en la erupción primaria, la hipodoncia, la microdoncia, las anomalías de la forma, que se van a presentar como en forma cónica, la impactación, el diastema, la maloclusión. En alteraciones del paladar está el paladar alto, en lo que son las glándulas mamarias van a ser pezón supernumerario, en lo que es el pelo, tanto pelo, cejas y pestañas, va a ser la alopecia y la hipertricosis, en lo que son uñas son la distrofia, la pigmentación amarillenta, la hendidura transversal o longitudinales. En el caso de que se va a ocurrir son abortos de fetos de sexo masculino y hallazgos histopatológicos típicos en la piel. Para confirmar, o las condiciones que se necesitan para confirmar el diagnóstico es no existe evidencia que en un familiar femenino se tenga herencia en un familiar femenino de primer grado. Si no hay posibilidad de realizar estudio molecular, se requiere de 2 o más criterios mayores o un criterio mayor y uno menor. Y también se va a ver que la mutación en el gen 1KBKG con cualquier criterio mayor. También se evidencia un familiar femenino de primer grado que necesita un criterio mayor o 2 criterios mayores y una eosinofilia e inactivación del cromosoma X sesgada apoya el diagnóstico con estos casos. Siguiente, por favor. Para qué son las manifestaciones clínicas, como ya alteraciones cutáneas, en primera fase las lesiones eritematosas vesiculares y bullosas, las lesiones verrugosas, pustulares o queratóxicas. La tercera fase sería las lesiones hiperpigmentadas, pardas o grisáceas.
Luego venían las alteraciones neurológicas. Estas aparecen de un 30 al 50% de los niños. Las más prevalentes son el retraso mental y la parálisis espástica, la ataxia cerebelosa y las crisis convulsivas, que es un 10%. Para eso también hay la neuroradiología, que el hallazgo más frecuente es la atrofia generalizada, las alteraciones de la sustancia blanda subcortical y las alteraciones cerebelosas. Otras alteraciones incluyen los trastornos oculares, como ya les había dicho, que se puede dar en la mayoría del 30% de los casos, y las deformidades esqueléticas o faciales, así como las alteraciones congénitas renales o cardíacas. Siguiente, por favor. Para lo que es su diagnóstico, es predominante el diagnóstico clínico y se debe de realizar en un adecuado diagnóstico diferencial con otros trastornos de pigmentación cutánea. En lo que es el tratamiento, no hay un tratamiento específico para esta incontinencia pigmentaria y el tratamiento está encaminado hacia los síntomas individuales, como las gafas que pueden ser necesarias para mejorar la visión, y se puede prescribir medicamentos que van a ayudar a controlar las convulsiones y los espasmos musculares que van a presentar. Siguiente, por favor. Ahora tenemos un cuadro en el cual va a poder verse qué son las alteraciones genéticas y la representación esquemática de las vías que van a estar en las mutaciones que van a ser parte de estas alteraciones. Siguiente, por favor. Esta es nuestra bibliografía y eso es todo, doctora. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, miren, ¿no? Este es un tema raro, de repente poco conocido, son enfermedades que no las van a poder ver con mucha frecuencia, ¿no? Pero es importante, ¿no? Lo que decía al inicio, ¿no? De las alteraciones de la piel y del sistema nervioso central, porque ya sabemos que tienen un ectodermo primitivo común, ¿no? O sea, de ahí nace tanto la piel como del sistema nervioso central. Entonces, ustedes ya saben que la más frecuente va a ser la neurofibromatosis, ¿no? Una de estos síndromes neurocutáneos. Entonces, ustedes muchas veces van a encontrar las famosas máculas café con leche, ¿no? Entonces, ustedes tienen que contarlas, cuántas hay en todo el cuerpito del niño. Tienen que ver, medirlas, ¿no? Y de acuerdo a eso ya las van encasillando. Y no solamente se van a quedar en la piel, sino van a tener que buscar otra, ¿no? Por ejemplo, si hay algo en las axilas, pecas, en las ingles, en el cuello, los nódulos de Lisch, que son hamartomas en el iris, ¿no? Y más aún, si este niño empieza a tener problemas neurológicos, entonces es importante, ¿no? Búsqueda de que haya alguna otra malformación en esa zona, ¿no? O que alguna otra tumoración, que haya algún fibroma, glioma de la vía óptica, ¿no? Porque a veces los niños empiezan a convulsionar, empiezan a ver deterioro del sistema nervioso. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Todo lo que es la piel siempre deben, y si no lo podemos diagnosticar, hay que mandarlo al dermatólogo, ¿no? Para que nos ayude, o al neurólogo pediatra, ¿no? Pero es importante que ustedes siempre busquen toda lesión que encuentren en la piel, busquen que no haya algún problema neurológico, ¿no? Preguntarle a la mamá si escucha bien, si ve bien, si alguna vez ha presentado alguna convulsión. De eso se trata, ¿no? Para que ustedes puedan hacer un diagnóstico de estos síndromes, ¿no? Son raros, pero ustedes también tienen que ver. La esclerosis tuberosa, ustedes saben, es la segunda más frecuente, ¿no? Y se caracteriza por lesiones hipocrómicas, ¿no? Y el otro, el síndrome de Sturge-Weber, ¿no? Ese sí, hasta en la calle hemos visto, ¿no? Estos famosos hemangiomas grandes de la cara, ¿no? Dice, en vino de Oporto, ¿no? Es una mácula en vino de Oporto, o sea, es rojiza, oscura, ¿no? Y que muchas veces puede hay alteraciones al nivel de las leptomeninges, ¿no? Y allí el niño
niño de repente, si tú le haces un electroencefalograma y alguna alteración, se hace una resonancia, una tomografía, o una simple radiografía, a veces se puede evidenciar las lesiones, ¿no? Las calcificaciones. Igual del nevo lineal, ¿no? Del síndrome de fase y de la incontinencia pigmentis. Por eso es importante que ahora ustedes revisen, ¿no? Cada uno tiene lo que han expuesto sus compañeros y la base del Nelson, ¿no? Porque las preguntas van a ir en caso clínico y con figuritas, ¿no? Esto es, y a ver, ¿qué diagnóstico tiene? Entonces tienen que entrenarse un poco en verlos, son difíciles, pero tienen que identificar las lesiones típicas que sus compañeros han expuesto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a felicitar al grupo, lo ha hecho sintético y me parece que bien expuesto. Y ahora ustedes, por su cuenta, cada uno tiene que ir a revisar, ¿no? Estos síntomas neurocutáneos, que son los que hemos escogido porque son mucho más, los más frecuentes, y de ahí aprender lo básico, sobre todo las lesiones, ¿no? Porque en dermatología, como me acuerdo cuando rotábamos, cuando éramos residentes, nos decían, dermatología se aprende viendo, y es cierto, ¿no? ¿Cómo vas a saber cómo es una mácula café con leche viéndola, ¿no? O una hipocrómica, igual. Las líneas de Blasco, cómo son, ¿no? Cómo es el rojo vino de Oporto, ¿no? En un momento lo van a ver, pero mientras lo tendrán que revisar en posiciones que ha hecho cada uno de sus compañeros. Muy bien, nos vamos a quedar aquí. ¿Cuántos han asistido? Pedro, cuéntamelos. 20, doctora. Muy bien. Muy bien, nos vemos, cuídense. Hasta pronto. Recuerden, el examen de esto es